Espérate, Tata, no toques eso ahí, espérate. Espérate un momento. Bueno, le mandamos un salam aleco al Tata Quiribono, a Felito. Un salam aleco de Cunanchila. Que Zambia Maracutara todos los días me da güey. No cabe duda de la belleza folclórica que se representan en todos estos trabajos afrocubanos, echando indiambo quincolo, melado de caña, para endulzar al matrimonio que va a estar o va a permanecer dentro de la calabaza, haciéndose encargo Mamachola o Chola Huengue, como es conocida, o Mariquilla Hue. También mando un salam aleco a mi abuela que está en Fuiri, Estrella Fredesvinda, llamada Chola Batalla. A mis abuelos también, a mi padrino, Tata Mariano Hueto, de Gangandoque. Cuando yo presento estos trabajos a ustedes, lo hago con la intención de que ustedes puedan aprender y captar cómo es que trabaja un gangulero en el monte cuando va a hacer algún trabajo. Siempre el gangulero pide licencia a Zarabanda, a Osain, a Lucero Madrugada o al Cuyo, ya que el monte es peligroso. Usted sabe cuándo entra, pero no cuando sale. Por eso es importante tener conocimiento de lo que usted va a hacer, ya que habitan espíritus que están vagando, que están sedientos y con hambre y pueden perjudicar a la persona que entre en el monte, y sobre todo para hacer una ensara de esta índole, donde llamamos también hasta Lucancasio, Candiampembe, Andoquen. Muchos se preguntarán, coño, el Tata Iraca va para todos los sitios. Sí, yo camino. Yo camino para que me conozcan. Y nunca me apuro. Siempre voy piango, piango. No, nunca me apuro en hacer nada. Siempre lo hago con calma, que es como me enseñaron, y despacio. De esta manera mantengo las corrientes de los inquisios espíritus para así no perder la fuerza del trabajo y mantener el poder de lo que estoy haciendo. Muchas veces tengo que pedir licencia al entango, el sol, o a la lemba, o a la luna, o a las enqueles, a las estrellas, o al propio celeste. Es duro que existan personas que se dediquen a hacer este tipo de brujería, sobre todo algunos mayumberos. Otros se dedican nada más a hacer el bien, pero existen también otros que se dedican a trabajar las dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. De este modo se sienten como más ganguleros. Amarra la calabaza. Esta calabaza va a ser guindada con diferentes yuntas o clavos de línea para así mantener la fuerza del monte o del propio Zarabanda, dueño del monte y del hierro. Todo lo que tenga que ver con hierro pertenece a Zarabanda.
los alcahuetos, los carros, los camiones, los trenes, las líneas de los trenes, todo donde quiera que haya hierro pertenece a Sarabanda. Muchos ganguleros levantan letras de muerte, levantando el embele o el machete, y así enviando esas malas acciones o corrientes o espíritus a sus enemigos. Muchas veces los paleros, cuando hacen algún trabajo, que cogen un muerto en la funeraria, a la persona que le van a hacer el trabajo, con el nombre de esa persona que le van a hacer el trabajo, se lo presentan al espíritu para que el espíritu pueda hacer el acto sexual con ella y perjudicarla vaginalmente, tratando el palero de sacarla de un modo o de otro de la vida de ese matrimonio. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que las personas con un grado alto de inteligencia comprendan cómo en realidad trabaja un mayumbero cuando va al monte o en la intimidad de su munanzo congo cuando va a la funeraria o cuando va al cementerio. La belleza folclórica nos deja totalmente pasmados al saber cómo es que el gangulero implora a la fuerza de la naturaleza para así invocar también a los espíritus que vagan en el monte, que están sedientos, que están hambrientos, y le ofrece o le hace ofrenda de coco, le hace ofrenda de la misma calabaza y a la vez le echa aguardiente, malafo o encese, vino seco o chamba, el beberaje especial que toman los vivos y los muertos. Me gusta darle a entender a todos ustedes, y sé que muchos saben y que otros pues quieren saber también. Me alegra y me da mucha gratitud de todas las personas que están siguiendo estos programas, al cual a todos les mandamos un salam aleikum de Cumanchila. Dice mamachola, carajo. Dice los mares de los yo, carajo. Dice mamachola, carajo. Los mares dicen de los yo, carajo. Como dicen, Saramanda, cuye, acuyen ganga, cuye, y Sarabanda, cuye, acuyen ganga, cuye, Sarabanda, cuye, con mi maña, cuye. Me encanta esta religión, porque la traté de aprender lo mejor posible que pude. Claro que la aprendí de muchacho y eso es también muy bueno. Echa melado de caña, ya que la miel de abeja es muy caliente. Siempre que usted eche miel de abeja o melado de caña, dimbo musenga o indiambo quincolo, tiene que usar menos miel de abeja y más melado, ya que la miel de abeja es caliente para cualquier trabajo. Para el amor tiene que tener 2 dedos de miel de abeja y lo otro de melado de caña. Si va a hacer algo del amor, puede echar miel de abeja, puede echar melado, puede rayar palo vencedor, jala jala, ven a mí, llamado, y quemar el nombre de la persona y echarlo dentro de ese vaso donde está la miel de abeja y el melado. Puede poner un algodón con semen si hizo el acto sensual. O puede poner pelo de la persona, o puede ponerle uñas. O puede con un algodón mojado
limpiar la suela del zapato de aquel que usted quiere y echarlo también adentro de ese vaso. Cuando ese vaso ya tiene todas las cosas, va a coger un vaso blanco y lo va a virar al revés, el vaso. Va a coger el plato, se lo va a poner arriba y va a virar el vaso. Y va a prenderle una vela durante 5 días, pidiéndole a la Caridad del Cobre, a Mamá Chola, de que le traiga o que su esposo se arrime a usted o su amante. ¿Cuántas cosas hemos podido aprender viendo los programas o los videos del Tati Naka? Bueno, muchas personas me preguntan muchas cosas y es verdad que muchos de ellos están falta de conocimiento o son detalles que a ellos también les falta. Son los eslabones perdidos que existen en la religión. Por eso, mandamos un salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, y que sambian pungo, cutare todo un día me abue, que sambia maracutara, y que vaya piango, como muenda, para que lumbe cheche.